A nuestros amigos de las redes parece que se ha movilizado un grupo de rosellistas porque todo cambió, el panorama. Todo el mundo está elogiando a Ricardo Rosselló, el delegado congresional. Anteriormente a este proceso había un balance, mitad en contra y la mitad a favor. Y yo quiero saber si alguno de nuestros productores está editando lo que está saliendo al aire, y lo que yo quiero de ustedes los televidentes es que me hagan preguntas concretas. Expresiones están bien. Y los independentistas, dice Julia Guerra, adelante, que junto a los demás delegados nos traiga la estadidad. Esa parece que ha sido, y yo quiero preguntarle a mis productores si hay alguien editando o este es el movimiento espontáneo de lo que está sucediendo en las redes. Yo no controlo eso. Pero me dicen que lo que estamos viendo, le digo, Ricardo, sí, están, lo único que no se sacan son los que hablan malo. Moldío, eso debe ser que son celosos, ¿verdad? Eso lo dice Wanda. Melissa, Dios te bendiga, Ricardo Rosselló, 8. Y dice la hora, José Luis Rodríguez, yo espero que no sea el Puma, eso lo vamos a repetir si se atreve a volver aquí. Deja de hacerle relaciones públicas a ese muerto. Yo no le estoy haciendo relaciones públicas. Primero que yo no necesito hacer eso, sino realmente, y yo se los digo, yo creo en segundas y terceras oportunidades. Yo entiendo que la gente no esté de acuerdo conmigo, eso lo entiendo. Pero si ya el señor Ricardo Rosselló es el delegado congresional de ustedes, yo vivo fuera del territorio de Puerto Rico, amo a mi país, pero ya casi una década. Y yo lo que quiero es lo mejor para mi país. Si es Ricardo Rosselló, lo que tenemos, ¿a quién vamos a entrevistar? Óigame, Ricardo, les mostré esa fotografía y usted tenía que estar al tanto de lo que estaba sucediendo en las calles, le tenían que informar. Usted veía ahí, esa es una mezcla de gente joven, pobres, ricos, salieron a las calles. ¿Cómo eran esos días en la fortaleza? ¿Qué estaba pasando por tu mente en esa ocasión? Bueno, Héctor, sin duda fueron días muy fuertes, ¿verdad? Déjenme tratar de hacer un recorrido. Apenas 2 meses antes, 2 o 3 meses antes de la renuncia, salió una encuesta de un rotativo, donde típicamente el candidato incumbente por los últimos 20 años salía perdiendo a galope, ¿verdad? Y el titular en esa ocasión era, con poca competencia electoral, Ricardo Rosselló, donde me ponía ganando ante cualquier opositor a la gobernación. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Y ciertamente durante mi incumbencia yo tuve que enfrentar ciertas crisis. Me tuve que enfrentar la crisis del huracán María, tuve que enfrentar una crisis fiscal el día que juramenté, una crisis económica y lo que se tornó en una crisis social en mi último mes en el poder. Pues en ese proceso, lo cierto es que yo tenía que internalizar varias cosas. Cuando uno enfrenta una crisis al principio, uno va de frente, se expone al pueblo, pone su punto de vista, que es lo que tradicionalmente yo hacía. A lo largo del proceso me di cuenta de varias cosas muy importantes, ¿verdad? Lo primero es que mi familia corría peligro. Nosotros, siempre un gobernador tiene ciertas amenazas, pero ya cuando esas amenazas son numerosas y en contra de sus hijos o de sus padres o de su esposa, pues la cosa cambia, ¿verdad? Y con la seriedad que esas amenazas venían hacia acá. Lo segundo fue el momento donde internalicé que esto había llegado hasta cierto punto que aunque me podía quedar, ¿verdad?, en la posición, para mí no hacía sentido porque no iba a poder seguir haciendo la ejecutoria que yo estaba acostumbrado a hacer, entiéndase. Yo entendí que llegó un punto donde ya el ánimo, ¿verdad?, y la percepción pública iba a ser un obstáculo a cualquier gestión gubernamental. En este momento, cuando internalicé eso, pues tomé la decisión, ¿verdad? Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero lo hice. Y cuando internalicé eso, mi próximo paso, ¿verdad? Y ustedes lo vieron,
no fue dejar una carta e irme. Yo quise establecer una transición porque me preocupaba la fragilidad que se encontraba, ¿verdad?, nuestra democracia y nuestro sistema en ese momento. En ese objetivo, ¿verdad?, en ese momento tuve unos 9 días para comenzar una transición hacia la gobernación, con la peculiaridad de que podía nombrar a un secretario de Estado, ¿verdad? Después de múltiples conversaciones, arribé en la conclusión de que Pedro Pierluisi era la persona adecuada para seguir ese esfuerzo, por varias razones, ¿verdad? Porque confiaba en su capacidad, porque lo cierto es que él y yo tuvimos una primaria muy cerrada previamente que me permitió a mí prevalecer en esa ocasión y después prevalecer como gobernador. O sea que yo veía en él una persona que tanto tenía las cualidades como el apoyo del pueblo para poder adelantar esa gestión. Y me enfoqué en asegurar óigame, uno. Ricardo, perdone que le interrumpe. Usted dijo que usted escogió a Pedro Pierluisi. Sí, como secretario de Estado. Yo recordarán que lo nombré secretario de Estado. Era para que corriera para la gobernación, ¿cierto? No. Lo que pasó, Héctor, fue que la Secretaría de Estado, quien es el vicegobernador, y que si el gobernador renuncia o le pasa algo, se convierte en gobernador, estaba vacante. En esa ausencia, pues la persona que le seguía era la Secretaría de Justicia, que era Wanda Vázquez. Pero yo tuve un tiempo para poder entonces proponerle a la Asamblea Legislativa una persona para que pudiese ser confirmado como secretario de Estado y por consiguiente juramentar posterior a ello como gobernador. Pedro Pierluisi lo nombré, pasó su nominación en la Cámara de Representantes, pero no se le dio no se vio su nombramiento en el Senado. Con el tiempo corto que quedaba, entre otras cosas, pues no se pudo manifestar. Pero después, Héctor, el pueblo habló y validó esa observación que yo tenía, porque el mismo pueblo determinó que era la persona idónea para ser gobernador. Oiga, Ricardo, yo honestamente, yo estoy hablándole como lo siento y como lo veo. Yo lo veo usted tan relajado, lo veo compuesto. Y todavía yo recuerdo, yo estando acá en los Estados Unidos, yo dirijo una estación de noticias acá en los Estados Unidos, y yo vi esa entrevista con Shepard Smith. Dos cosas se me ocurrió pensar. ¿Quién lo asesoró? Porque me parece que lo que le puso la tapa al pomo fue su expresión facial cuando él le hizo las preguntas. Vamos a ver a Shepard Smith con Ricardo Rosselló en el tiempo que era gobernador, y hoy en 2 días se cumplen 2 años de la salida de Ricardo. You've said no. Why not? Well, there's an important component about rule of law and democracy, and I respect that process. We will have and we will propose certain mechanisms so that within the future that process can go forward. My contention is that I need to work beyond politics so that we can address some of the... Quería mostrarle, era esa expresión facial de Ricardo Rosselló con esa tensión que se vivía. ¿Quién lo asesoró para que aceptara esa entrevista? ¿Fue forzado? ¿Alguien lo obligó a que lo hiciera? Mira, Héctor, primero, déjenme decirle, ¿verdad? Uno es un ser humano y comete un sinnúmero de errores. Dios sabe que yo he cometido mucho y parte de mi gestión, cuando yo daba los mensajes de Estado, por ejemplo, era reconocer cuáles eran esos errores. Esos días fueron muy fuertes. Es fácil tratar de buscar algún asesor que te pueda haber dicho tal y mal y cual más cosas. Lo cierto es que en ese momento uno sentía que estaba bajo ataque. Yo no dormí en la fortaleza ninguno de esos días. Yo estaba afuera. Yo estaba tratando de asegurarme que mi familia estuviese segura ante todo el evento.
Y yo tomé la determinación de hacer esa intervención, que sin duda alguna esto fue horrible, ¿verdad? O sea, yo soy el primero que lo reconozco, pero y lo que te digo, Héctor, es que mira, en todo este proceso hubo mucho dolor, ¿verdad? O sea, yo ¿verdad? En el proceso de internalizar esto y posterior, como bien dices, uno ya ha podido internalizar y estar tener una validación interna en torno de las cosas que hacen. Pero yo vislumbraba todo el trabajo que habíamos hecho por Puerto Rico, la percepción que se tenía, que te la definí previamente, donde se proyectaba que iba a haber un segundo término, que íbamos a poder seguir moviendo las reformas, y básicamente de la noche a la mañana eso colapsa, ¿verdad? Obviamente había muchas cosas ocurriendo, pero al ser humano, que a veces... y reconozco que es culpa mía, a veces me asignan como robot o algo así, pero hubo mucho dolor y eso fue un esfuerzo tal vez errado, de tratar de hacer un intento adicional para comunicar lo que yo veía, reconocer los errores que había cometido, establecer que yo creo que es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad poderosa de crecimiento de ahí, y que pudiésemos entonces continuar a trabajar por la gestión que los puertorriqueños eligieron. Lo cierto es que esos días yo estaba muy cansado, estaba muy aturdido y se manifiesta claramente en esa... no tan solo en la entrevista, sino en la decisión de hacer esa entrevista mientras hay miles de puertorriqueños protestando. Bueno, he querido darle paso a las preguntas que están haciendo en estos momentos las personas. He visto algunas. Una me pareció interesante, lamentablemente no recuerdo el nombre. Dice que el PNP lo traicionó porque lo dejó solo. Esos líderes para la época, Tomás Rivera Chats, Carmelo Ríos, lo abandonaron. Y eso fue producto de su determinación. Bueno, ciertamente hubo un abandono, eso no hay duda. Pero mi determinación, como les dije, iba en dos direcciones. Uno, ¿puedo tener a mi familia seguro? Dos, y la contestación era no. Dos, ¿puedo continuar a hacer la gestión gubernamental al ritmo que iba a hacerla, o voy a tomar de rehén al pueblo de Puerto Rico por 18 meses porque no voy a poder ejecutar como gobernador? Y Héctor, hoy recuerdo como si fuese hoy, una entrevista o una conversación que tuve con abogados que me estaban diciendo, mira, aquí no hay nada, y eso lo validó el FEI, entre otras cosas posterior, ¿verdad? Tú puedes luchar esto, puedes hacer todas estas cosas, legalmente vamos para adelante, y me lo pintaron muy persuasivo, pero yo al final le hice la pregunta que para mí es la más relevante, y era ¿para qué? ¿Verdad? Yo aspiré a ser gobernador para hacer cosas para el pueblo de Puerto Rico, cosas positivas, para hacer reformas, o sea, para traer la igualdad. Si usted hubiera estado soltero como Pierluisi, seguía en la fortaleza. No necesariamente, porque primero que el gobernador tiene un sinnúmero de nietos, o sea, que hijos, ¿verdad? Por supuesto. Él tiene una familia grande, o sea, que él entiende eso. Pero importante en esto, Héctor, de nuevo, yo estoy seguro que tú y que muchos de los puertorriqueños, muchos de los que están viendo este programa, hacen algún trabajo o alguna causa porque los apasiona, ¿verdad? Porque sienten que pueden hacer un cambio. Si de momento llega ¿verdad? Un tiempo donde te das cuenta que puede ser un obstáculo para eso que querías hacer, por ejemplo, Héctor, nosotros teníamos los niveles de desempleo más bajos en la historia de Puerto Rico. Bajo mi administración tuvimos los niveles de crimen, delitos tipo 1 más bajos en la historia de Puerto Rico. Eso no se discute mucho, pero
es la verdad, eran de las cosas que estaban pasando, subió el turismo, pudimos hacer todas estas cosas y llega el punto que si yo me quedaba, mi entender, mi análisis era, si yo me quedaba con todo el sentir que había del pueblo, yo no iba a poder servirle apropiadamente al pueblo, así que, ¿qué hice? Me removí de la ecuación, procuré esos próximos 9 días buscar a las personas que pudieran adelantar. Fíjate, una historia que no he hecho, pero ahora hablando contigo me recuerdo. Tengo que ir a una pausa, Ricardo, tengo que ir a una pausa para que puedas explicar, porque tengo que ir a una pausa. Yo quiero básicamente hablar de las frases que se utilizaron, que hirieron a mucha gente. Muñoz Marín dijo, cuando la justicia y la juricidad se enfrentaron, más pudo la justicia que la juricidad. Luis Aferré dijo, la razón no grita, convence. Dijo Hernández Colón, yo no soy la fuerza, tú eres la fuerza. Y de tu boca aparentemente salió, cogemos de pendejo hasta los nuestros. Hay que dar marcha atrás a esa historia. Es posible salvar la historia de Ricardo Rosselló después de esa frase que está marcada en la cantidad de gente que nos están escribiendo. Y sobre todo, Anthony, que nos dice, Ricky, ¿vuelves a la política local? Te pido que la conteste cuando regresemos. Vamos a una pausa.